Entonces, hoy continuamos con la segunda parte del capítulo 8 de Hechos y el título de nuestra enseñanza hoy es El valor de un alma. Entonces, recordemos que el capítulo 8 comenzó con la gran persecución que vino sobre la iglesia en Jerusalén. La persecución hizo que muchos de los creyentes salieran de Jerusalén. Uno de ellos fue Felipe. Felipe fue uno de los 7 hombres seleccionados por la iglesia para servir a las mesas. Una de las características que tenía Felipe era que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, en medio de la persecución, Felipe fue guiado a Samaria. Recordemos que Samaria era el último lugar que los judíos querían ir para compartir el evangelio. Samaritanos y judíos no se la llevaban muy bien. Había diferencia y enemistades entre ellos por años y años. Sin embargo, Felipe fue y predicó el evangelio. ¿Qué sucedió? Wow, bueno, los samaritanos, la palabra de Dios nos dice que ellos recibieron la palabra de Dios, aceptaron el evangelio, hubo un arrepentimiento en las personas y de hecho hablan de que se bautizaron. No solamente esto, Dios también restauró y sanó enfermos en aquella ciudad. Podemos hablar nosotros de un avivamiento en Samaria. Dios utilizó a Felipe para cambiar y transformar una ciudad. Ahora uno dice, wow, que Dios cambie ciudades, qué gran bendición que Dios obre de esta manera tan grande. Y a todos nos gustaría ser parte de un avivamiento y de hecho lo somos. Si has estado, cómo ha sucedido, todo lo que ha sucedido del 2020 en la iglesia es wow, es increíble. Y de hecho, mire, si nosotros supiéramos que ese era el plan de Dios, muchos hubiéramos dicho, oh Señor, yo quiero ser parte de ese avivamiento, llévame a Samaria, si nosotros conociéramos lo que Dios iba a hacer. Pero como les dije al comienzo de esta enseñanza, hoy quiero darles la segunda parte de la enseñanza porque a veces las personas prestan o ponen mucha importancia a algo que es grande. Cuando es algo grande, ahí queremos estar porque ahí está el poder de Dios, ahí está la unción de Dios, ahí todo lo que es grande como que nos llama la atención y queremos ser parte de eso porque a veces creo que es más por el orgullo de las personas de, yo soy parte de eso. Pero, mire, en este capítulo vamos a ver que para Dios, una ciudad, Samaria, donde habían cientos de personas, era muy importante. Pero también es importante para Dios una persona. Una persona es importante para Dios. De hecho, segunda de Pedro 3:9 nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. También la palabra de Dios nos dice que cuando un pecador se arrepiente y viene a salvación, ¿qué sucede en el cielo? Hay un gran regocijo, hay fiesta en el cielo, hay alegría en el cielo. No cuando una ciudad, que no es nada malo, sino cuando una persona viene a Cristo. Y hoy quiero que tú sepas eso, que Dios te ama a ti individualmente, te conoce por tu nombre. Tú no eres como alguien más del montón. Dios te creó y hoy Dios te llama para que tú lo sigas, para que tú nunca te apartes de Él, que tú lo conozcas. Así que vamos a ver la segunda parte de este capítulo 8 y para eso vamos a ir al versículo 26. Entonces, Hechos 8, 26 al 28 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces, para nosotros o para la mayoría, estos versículos personalmente le llama a uno mucho la atención, porque el ministerio o lo que Dios estaba haciendo en Samaria con la vida de Felipe era algo grande.
La vida de las personas estaban siendo transformadas. Los samaritanos habían recibido el Espíritu Santo. La iglesia, por decirlo así, estaba creciendo. Los hombres y las mujeres se estaban bautizando, identificándose como creyentes, como seguidores del Señor Jesucristo. La ciudad, de hecho, se nos dice que estaba llena de gozo. Las buenas nuevas habían llegado a Samaria. Pero aquí se nos dice que un ángel le dijo a Felipe: levántate y vete al desierto. ¿Qué hizo Felipe? Oh, Señor, yo no creo que eso sea lo más conveniente, Señor, porque pues aquí estamos bien, Señor. Yo estoy cómodo aquí en Samaria. Mire todas las personas que están viniendo. Oh, Señor, ¿por qué usted no envía a otra persona? Mire, los de Samaria me necesitan. Yo estoy bien. ¿Por qué me quiere mandar al desierto? No, Señor, no me mande para allá. No, mire, el versículo 2 nos dice que hizo Felipe. Se levantó y fue. Mire, hoy muchos cristianos saben lo que Dios les ha pedido. Saben lo que la palabra de Dios dice. Saben lo que es correcto, pero no caminan en obediencia. Son como Jonás. Si tú conoces la historia de Jonás, Dios le dijo a Jonás: hey, yo necesito que tú vayas a Nínive. Y Nínive queda allá. ¿Qué hizo Jonás? Claro, Señor, para allá. Se fue totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Aquí Felipe dice que se levantó y fue. Y mientras Felipe obedecía la palabra del Señor, miren lo que sucedió en el desierto. En el desierto donde Dios llevaría a Felipe. Allí no había una gran multitud para predicar. Allí se encontraba un hombre, un eunuco, un etíope. No es como hoy conocemos nosotros Etiopía. Eso era, antiguamente se conocía como Nubia, al sur de Egipto. Pero quiero que vean esta imagen que vemos aquí. Un alma o un hombre en un desierto. Eso es lo que está sucediendo allá. Hermanos, mire, ¿cuántas personas andan así en un desierto, buscando el agua viva? ¿Y cuántos de nosotros, conociendo al dador del agua viva, no somos capaces de ir y compartir el evangelio? Mire, vamos a aprender que este eunuco desde el comienzo está buscando de Dios, está buscando respuestas. Hay una sed dentro de esa persona y puede ser que es lo mismo que te describe a ti. Tú has intentado y buscas y piensas. Mire, la respuesta está en Cristo. De hecho, acá se nos dice que él regresaba de Jerusalén, de adorar en Jerusalén. Y puesto que él no era judío, y de hecho eunuco, si usted no sabe qué es eunuco, al final podemos hablar, sí, pero por si algo, sí. Pero mire, lo que pasa es que él, por no ser judío y por su condición, él no podía entrar al templo. A él solo se le permitía entrar hasta el patio de los gentiles. Había de hecho un letrero que prohibía y señalaba el castigo a todo aquel que entrara cuando él no podía. Entonces había un castigo para el que entrara, para entrar a ese lugar si tú no eras un judío. Si tú no eras un hombre, en este caso, él no podía traspasar esa puerta. Había una barrera que no le permitía acercarse a Dios. Pero a pesar de eso, a pesar de saber eso, esto no le impidió a este hombre recorrer más de 200 millas para ir hasta el templo, adorar a Dios desde donde se le permitiera, hasta donde él pudiese llegar. Buscó acercarse a Dios con todos los medios que él tenía. No solo eso, mire, se nos dice que él estaba de regreso a su país leyendo al profeta Isaías. Quiere decir que él tenía un rollo, un papiro o un manuscrito de la palabra de Dios. Estos rollos eran demasiado caros. De hecho, en ese tiempo una sinagoga, una iglesia, reunía lo que podía para conseguir uno y lo guardaban. Era el tesoro más grande, era algo demasiado caro. Pero este hombre tenía uno en su mano.
No era porque simplemente tenía dinero, sino que vemos algo que tenía en su mente y en su corazón. Él quería conocer al Dios verdadero sin importar lo que le costara. No le importó distancia, no le importó dinero, no le importó diferencias culturales porque él no era judío. Nada de eso detuvo su búsqueda por Dios. Tenía preguntas y quería respuestas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mire, Jeremías 29:13 nos dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es una promesa para todo aquel que quiere buscar de Dios, el que quiere acercarse a Dios. Santiago nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este hombre entonces estaba buscando de Dios y tenía en mente encontrarse, bueno, este hombre estaba buscando de Dios y Dios ya tenía el plan para encontrarse con este eunuco. Mire el versículo 29 al 30. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Mire, Felipe obedeció la palabra que le fue dada, fue al desierto y estando ahí donde Dios le había dicho, recibió nuevas instrucciones. Lo tenemos que nosotros hacer es dar ese primer paso y Dios será fiel, Él nos guiará. El Espíritu Santo lo guió y lo guió hacia este eunuco. Y mire lo que le dice el Espíritu Santo a Felipe. Le dice, acércate y júntate a ese carro. Hermanos, mire, Felipe tuvo que acercarse al eunuco. Dios no le dijo, oye Felipe, mándale un WhatsApp que se va a entender, añádelo a Instagram y de ahí mándale tu Facebook, dale like a su publicación. No, no. Si nosotros en verdad queremos ver vidas transformadas, vidas cambiadas y que las personas lleguen a conocer de verdad al Dios vivo, sea un amigo, sea tu hijo, sea tu esposa, esposo, la persona que sea, tenemos que acercarnos a la persona. ¿Qué te estoy diciendo? Bonito que tú le envíes un versículo a la persona, pero mira, ve y dile, oye, díselo con sus palabras, díselo con tus palabras. Ora con la persona, acércate. Eso cambia la vida de una persona. Se lo digo por experiencia propia. Eso es lo que cambia. No estoy diciendo que está mal si usted manda un versículo y no lo mande porque eso no es bíblico, no. Sino, si en verdad tú quieres que una persona cambie y conozca de Cristo, muéstrale a Cristo. ¿Sí? Porque muchos dicen, no hermano, yo quiero que las personas conozcan de Cristo. Yo tengo el corazón para que todo el mundo venga y conozca de Cristo y por eso yo oro. Para que todos conozcan de Cristo. Yo oro desde mi casa, yo oro desde mi sofá, yo oro desde mi cama. Y ok, amén. Mira, si tú, hermano, no tienes ninguna enfermedad o una lesión o una dificultad que no te permite salir de la casa, pronto si tú estás viendo en línea o algo, entiendo y te doy gracias por tus oraciones, porque la oración es muy importante. Pero si tú no tienes nada que te impida salir de tu casa, hermano, necesitas acercarte a las personas, juntarte a ellas. Mire, Dios pudo mandar un ángel en medio del desierto y mostrarle a este eunuco que Dios le amaba. ¿Dios puede hacer eso? Sí, lo puede hacer, tiene todo el poder. No hay nada imposible para Dios. Pero hermanos, mire, la bendición que nosotros tenemos de llevar el Evangelio y ver las personas nacer de nuevo, ver cómo Dios transforma y cambia las vidas, esa bendición se nos ha dado a nosotros de ver lo que Dios hace a través de las personas. Mira, ¿cuándo fue la última vez que tú te acercaste a alguien y oraste por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue y le compartió el evangelio a alguien? No me tiene que decir, eso es entre usted y Dios.
¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó a alguien? De pronto usted dice, no, yo he sido cristiano, pero hermano, desde cuna. Pero hermanos, ¿cuándo? Pregúntate, ¿sí? ¿Qué hizo Felipe aparte de acercarse? Dice que le hizo una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Probablemente el hecho de que Felipe se acercó y Felipe le preguntó, despertó una esperanza en este hombre. De pronto este hombre dijo, este Felipe debe tener de pronto la respuesta que yo he estado buscando toda mi vida. Por eso nosotros necesitamos acercarnos a las personas. Y de hecho, mire, el acercarnos a las personas nos recuerda a lo que Cristo hizo. Filipenses 2, del 5 al 9, dice lo siguiente, mire. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, de nuevo, Dios pudo haber movido todas las estrellas en el cielo y haber escrito, Dios les ama. Dios de hecho pudo aquí en la tierra haber hecho la roca más grande que usted se imagina de haber escrito, Jesús te ama, y haber puesto ángeles alrededor y todos de nuevo sabríamos o entenderíamos que Jesús nos ama. Y sería verdad. Pero ¿qué hizo Jesús? Nos dice Efesios que Él dejó el cielo y vino aquí al mundo, se hizo hombre, se acercó al ser humano. Nosotros no podíamos ir a donde Dios estaba, Dios vino al ser humano. Pero no solo vino al mundo, la palabra de Dios nos dice que Jesús caminó entre los hombres, lloró, sintió el cansancio, sintió hambre, fue rechazado, fue golpeado, sintió dolor, fue crucificado, fue enterrado y al tercer día resucitó. Jesús se identificó con el dolor humano. Por eso nosotros necesitamos acercarnos a las personas. De hecho, Hebreos 4:15 nos lo dice de esta manera. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Jesús se acercó a nosotros porque nos ama, porque Él quiere nuestra salvación. Nosotros debemos seguir su ejemplo y acercarnos a las personas, compartir con ellas. Hay una gran necesidad en las personas. Las personas necesitan saber y entender que el reino de Dios es para ellos. Entonces, cuando Felipe se acercó al eunuco y le hizo la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Mira la respuesta del eunuco, el versículo 31 dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Mire, Romanos 10:14 nos lo dice de esta manera. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, ¿cómo la gente va a saber de Jesús si tú y yo no llevamos el mensaje? Hermanos, es que yo de la Biblia, poquito, yo soy nuevecito, yo soy recién nacido, hermano, pero te hago la pregunta, ¿estás leyendo la Biblia? Pues es que no, hermanos, mira, empieza con leer la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Y la palabra de Dios es lo que cambia la vida de un ser humano. Pero si tú no tienes la palabra de Dios, pues vas a ver que no va a funcionar. Ahora, en estos versículos, de este versículo 31 y en los próximos, vamos a notar algo que pues me llamó mucho la atención de este pasaje. Es que el eunuco quería en serio conocer de Dios. Porque mire, el versículo 31 dice que le rogó a Felipe subir al carruaje. Felipe sube. El 34 le dice, le rogó a Felipe para que le explicara la palabra de Dios. Le rogó. ¿Cuándo fue la última vez que usted rogó por la palabra de Dios? Por saber más de Dios. ¿Cuándo usted tuvo ese sentimiento de Señor, yo quiero más de ti?
O de pronto usted ya solo ha ido en la rutina de, pues, domingo, sí, iglesia, plip, y sale. Cuando usted tiene esa sed. Después en el 37 dice que confesó su fe. En el 38 paró su carro y se bautizó. Paró su vida y se bautizó. Eso fue lo que hizo. Este hombre tenía un gran deseo por conocer y vivir como Dios manda en su palabra. Desear más y más de Dios. Mire, hoy con los cristianos es una lucha para que se bauticen, una lucha para que ellos busquen de Dios, una lucha para que ellos caminen como la palabra de Dios dice, una lucha para que vengan a una iglesia, aún para que lean la palabra de Dios. Y de hecho, mire, a veces los cristianos llegan a un punto de enfriamiento por Dios. En un tiempo tenían ese fuego de este eunuco que lo vemos aquí. Oh, yo quiero más de Dios, y toman su Biblia y marcan las promesas y wow, había un fuego dentro de cada uno de esos cristianos. Pero hoy no lo es así. Miren lo que escribe Juan en Apocalipsis 2, del 2 al 5. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Uno dice, wow, todo esto bueno, genial. Seguimos leyendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Mire, podemos hacer muchas cosas por el Señor o en el nombre del Señor, pero si nosotros abandonamos ese primer amor, estamos fallando, estamos pecando. No dejes que la preocupación del mundo, no dejes que por hacer y hacer tú te alejas de Dios. Tú te alejas de tener una relación verdadera con Dios. Mira, pasa tiempo en la palabra, pasa tiempo orando, pasa tiempo conociendo la voluntad de Dios cada día. No te olvides de tu primer amor. No te olvides. Entonces, regresando a Hechos, el versículo 32 al 34 dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante de los que lo trasquila, del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Mire, Dios tenía el plan perfecto aquí. El pasaje que este hombre estaba leyendo es Isaías 53. Es un pasaje mesiánico. Quiere decir que hablaba, porque pues ya vino el Mesías, de la vida del Mesías que había de venir, de su muerte, y acompañado a la pregunta de ¿quién me enseñará? Esto abrió la oportunidad para que Felipe hablara la verdad. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. ¿Qué anunció Felipe? ¿O de quién habló Felipe? De Jesús. De Jesús. Mire, Felipe no le dio una charla motivacional. No le dijo, oh, eunuco, estabas en Jerusalén alabando a Dios. Ay, muy bien, eunuco, felicitaciones. Qué bien. No le dijo, oh, eunuco, ¿sabe usted por qué no se puede acercar a Dios? Eso es generacional. Eso viene desde atrás. ¿Sabe qué es el problema? Es que usted no nació judío, entonces por eso, es que eso es todo un problema de por allá atrás, de su nacimiento. Ese es su problema. Usted es una víctima más. Oh, pobrecito eunuco. Venga, oramos. No, tampoco ni siquiera lo exaltó por estar leyendo la palabra ahí. No lo exaltó. ¿Qué hizo Felipe? Le predicó a Cristo.
Lo llevó a Cristo, le habló de Jesús. Hermano, mire, el mundo necesita a Jesús. Necesitamos enseñar a Jesús. Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo en Jesús podemos encontrar la salvación. No hay otro camino. Felipe entendió que lo más importante en ese momento que era la salvación de este hombre. No las buenas obras, la salvación de este hombre. Mateo 16:26 nos lo dice de esta manera. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora miren, hermanos, por qué es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios. Dice que comenzando aquí desde Isaías 53 le anunció el evangelio. Probablemente Felipe le dijo, mira, Isaías no está hablando de él. Isaías tampoco está hablando de la nación. Isaías está hablando del Mesías, de Jesús, del Hijo de Dios que fue anunciado a través de todo el Antiguo Testamento. Él es el Cordero sin mancha. Jesús, el cual vino al mundo y habitó entre nosotros. Ahora, no se nos dice qué pasajes utilizó Felipe para predicarle, pero sí sabemos que la palabra de Dios nos dice en Juan 5:39 que toda la escritura da testimonio o habla de quién, de Jesús. ¿Sí? Entonces, ya que estamos en Isaías, probablemente dijo, mire, vamos a ir a Isaías 61 un momentico y vamos a leer, y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. De hecho, estas fueron las primeras palabras de Jesús en la sinagoga. Jesús vino a dar las buenas nuevas del reino de Dios, a proclamar la verdad. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Mateo 14:17 nos dice esto de Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se había acercado al hombre. De nuevo, el hombre no podía llegar al reino de Dios. Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino al Padre. ¿Por qué llama a un arrepentimiento? Pues nosotros ya lo hemos visto en el libro de Hechos. Hay varios versículos, pero Hechos 2:38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuestro pecado es lo que nos separaba ¿de quién? De Dios. Pero nosotros ahora podemos pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados y nuestros pecados serán borrados, serán quitados por lo que Cristo hizo en la cruz. Miqueas 7:19 nos dice lo siguiente, Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Isaías 43:25 también nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Felipe probablemente le dijo al eunuco, pero tú sabes qué pasó con Jesús cuando estuvo en medio de nosotros, tal como tú lo acabas de leer, como oveja a la muerte fue llevado. Jesús fue rechazado, fue llevado al matadero, fue humillado, fue burlado, fue golpeado, pero a pesar de todo no dijo nada, no abrió su boca, dejó todo en las manos del Padre. Su muerte no fue cualquier muerte, su muerte fue de cruz, una muerte lenta y dolorosa. Jesús tuvo que ir a la cruz porque había un precio que se tenía que pagar. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es ¿qué?
muerte. Allí en la cruz ese precio fue pago. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Tetelestai, el pago fue completo. Allí Jesús dio su vida en rescate por muchos. Pero probablemente Felipe no terminó la historia ahí. No terminó con Jesús muriendo, con la oveja muriendo. ¿Por qué? Porque sabemos que al tercer día Jesucristo ¿qué? Resucitó, está vivo. Aunque fue rechazado, aunque fue puesto en la cruz, Él está vivo. La muerte no pudo con el Señor Jesucristo. Ahora el precio ya ha sido pago. El camino al Padre está abierto. De hecho, el mismo día que Jesús murió en la cruz, ¿qué fue lo que pasó en el templo? En el templo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo representaba el trono de Dios aquí en la tierra. Y de hecho nadie podía entrar a ese lugar, solamente el sumo sacerdote. Y esto lo hacía una vez al año. Podía entrar al trono de Dios un hombre una vez al año. Nadie más, nadie podía acercarse a Dios. ¿Y qué sucedió cuando Jesús murió? Ese velo fue roto. Podemos decir que el trono de Dios quedó abierto para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Quedó abierto para que tú y yo podamos entrar al trono de Dios. De hecho, Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Usted se imagina lo que sucedió en el corazón de este hombre al escuchar estas palabras? Recuerde, a él él no podía acercarse casi ni siquiera al templo por no ser judío y también ser un eunuco. Pero ahora está escuchando que el camino al Padre está abierto y él puede acercarse. Mire, esto puede ser lo mismo que usted. Probablemente usted piense y diga, ¿sabe qué? Hay tantas cosas en mi vida que no me permiten llegar a donde Dios, porque yo sé lo que he hecho. Yo sé mi culpa, yo sé mi pecado. No, es que Dios no me va a aceptar porque yo. Pero de nuevo, las noticias del Evangelio es que el camino está. El camino está, tú puedes acercarte a Dios. Pero es que no, el camino está abierto, el precio fue pago en la cruz. Si tú miras a la cruz, ahí fue pago. Ahora la palabra de Dios nos llama a acercarnos a Dios, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hizo el eunuco? Bueno, sigamos leyendo el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire, después de haber escuchado este mensaje, el eunuco no dijo, ay, qué historia tan bonita. No, eso es muy bonita la historia. Tampoco dijo, ay, muchas gracias por haberme explicado la palabra de Dios. No dijo, ay, ¿usted dónde vive? Pues así cuando yo regrese otra vez a Jerusalén, pues nos vemos, tomamos un cafecito, hablamos, ¿no? No dijo, ay, qué maravilla. No, pues ahora sí voy a regresar a mi casa bien porque, entendí lo que leía. No, cuando escuchó el mensaje, lo primero que quiso hacer fue que bautizarse. ¿Pero por qué? Bueno, de nuevo, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mensaje llegó a su corazón. Entendió que el único camino para su salvación era Cristo. Entendió el amor que Jesús mostró por él en la cruz. Entendió el gran precio que él tenía que pagar, que él nunca iba a poder pagar ese precio. Nunca en su vida, pero entendió que alguien lo pagó por él. Entendió que si en verdad él quería llegar al Padre, era a través de Jesús. Lo entendió. Su corazón y su alma habían estado buscando por, no se nos dice cuánto tiempo,
una respuesta a lo que había aquí. Y Dios le había dado la respuesta había llegado. No sacó excusas, el Espíritu Santo había traído eso que nosotros llamamos convicción. Abrió su corazón y él entendió y supo por qué Jesús vino. El bautismo cristiano es el medio por el cual una persona proclama públicamente su fe y el deseo de caminar con el Señor Jesucristo, ser un verdadero discípulo. Cuando una persona se bautiza, dice sin palabras: confieso mi fe en el Señor Jesucristo, que Él me ha limpiado de mi pecado y ahora yo vivo una nueva vida para Cristo o en Cristo. El bautismo también es una representación o una ilustración de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo nos muestra nuestra muerte al pecado y nuestra vida en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos a Jesús como nuestro Salvador, de una forma nosotros morimos al pecado. Esto nos lo dice Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora nosotros vivimos una vida para el Señor. Colosenses 2:12 nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces, la acción de nosotros ser sumergidos en el agua representa ser muertos a nuestros pecados, y la acción de salir del agua representa una vida santa y limpia para el Señor Jesucristo. Romanos 6:4, ¿qué nos dice? Porque somos sepultados, y esta palabra es importante, juntamente con Él, con Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dejamos el pecado y vivimos para Cristo. Si de pronto todo esto te sonó como mucho y confuso, en pocas palabras o sencillamente te estoy diciendo, el bautismo es la respuesta de un cristiano a la obra que Dios ya ha empezado aquí en el corazón de cada creyente. El bautismo es un acto de obediencia al Señor Jesucristo. Él nos dejó un mandato. Mateo 28, 19, 20, que nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por ello nos bautizamos. Así que, hermanos, si usted no se ha bautizado, es tiempo de obedecer a Dios. Mira, te regalo este versículo que se lo dio Ananías a Pablo, y me gusta mucho. Pablo, después de convertirse al Señor, Ananías le dijo esto. Hechos 22:16, le dijo: ahora pues, ¿qué te detiene? ¿Cuál es tu excusa, Pablo? ¿Sí? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Invoca el nombre del Señor o su nombre, ¿sí? Entonces, regresando a Hechos, miren la respuesta de Felipe cuando este eunuco le preguntó para ser bautizado. El eunuco le dijo: quiero ser bautizado. Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. ¿Sabe? Hay algo, bueno, antes de esto, mire. Esta mañana vino un niño. Era un niño porque pues no es un joven todavía, pero me dijo que se quería bautizar. Más lindo, y yo tuve, ay, también. Y claro, están los padres y todo, y uno, bueno, ¿y qué le voy a preguntar? Lo primero que le dije a este niño, y esto es lo que nos enseña la palabra, mire, le pregunté a él: ¿por qué te quieres bautizar? Y los papás como estaban esperando que yo feliz, y le dije: ¿por qué te quieres bautizar? Respuesta de un niño: porque Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y yo lo quiero seguir. Un niño, y le dije: ok, y le dije: ¿tú crees en el Señor Jesucristo de todo tu corazón? Me dijo: sí, y yo lo quiero seguir. Un niño, wow, la fe.
de un niño. Wow, 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 un niño. Me pregunto si usted entiende lo mismo. Mire, te pregunto, ¿usted cree en el Señor Jesucristo de todo su corazón? Si su respuesta es sí, amén, gloria a Dios, sí, yo sí creo, entonces bautícese, bautícese. Si usted no se ha bautizado, hermanos, aunque suene fuerte, pero gracias a Dios no tengo que irme a ningún texto de la Biblia, sino usted lo está leyendo conmigo, puedo decir que usted no cree de todo su corazón en el Señor Jesucristo. Porque este es un mandato del Señor. Pero a pesar de ser un mandato, usted no lo quiere obedecer. Usted cree en la palabra de Dios, pero usted quiere sacar como la parte del bautismo a un lado. Yo quiero más del Señor, yo quiero conocer del Señor, pero no quiere vivir o andar conforme a la palabra de Dios. Y mire, ¿qué pasó con el eunuco después de ser bautizado? Dice que él siguió su camino gozoso. Primera de Juan 5:3 nos dice esto. Pues este es el amor a Dios. Usted dice, yo amo a Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 5:3. Y de pronto si tienes tu Biblia, léelo. Mire, dice Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El eunuco sabía que él quería caminar como la palabra de Dios dice, que él había sido perdonado. Y él entendió el mandato del Señor. Obedeció, diría uno, desde el comienzo. Él no esperó 10, 15, 20 años. No, entendió que eso es lo que Dios nos dice y que si en verdad nosotros creemos en la palabra de Dios, ¿por qué nosotros no vamos a caminar como la palabra de Dios dice? Mira, ¿cómo vas a salir hoy de este lugar? Tranquilo, no va a cerrar la puerta y le va a preguntar, ¿bautizado o no? Por la otra puerta. No, nada de eso, ¿sí? Pero vas a salir con gozo de este lugar porque sabes que amas y has guardado los mandatos de Dios y que estás viviendo una vida recta delante de Dios. O vas a salir de este lugar diciendo, yo amo a Dios, pero no quiero guardar sus mandatos. Hoy a las 6 vamos a estar en Baby Beach. Es tu oportunidad de que si en verdad tú crees en el Señor Jesucristo de todo tu corazón, te bautices. Y de pronto tú estás acá y dices, bueno, pues es que yo ni siquiera he recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador. Bueno, también hoy es el día. ¿Sí? Si hoy tú dices, sabes que yo también necesito, como el eunuco, de todo mi corazón, reconocer que el Señor Jesucristo es mi Salvador, hoy es el día. Si hoy, como el eunuco dijo, yo creo de todo corazón, si hoy tú también necesitas confesar que el Señor Jesucristo es tu Salvador, hoy es el día. No salgas de este lugar teniendo dudas, pensando, ¿y qué tal si yo hubiera aceptado al Señor ese día? No, todo lo contrario, sal confiando y seguro en quien tú has puesto tu fe. Tú no has puesto la fe en el pastor o en la iglesia, no, la has puesto en el Señor Jesucristo. Que si tú sabes que si hoy el Señor regresara o tus días llegaran al final, tú sabes con quién estarás el resto de la eternidad. No hay duda en tu corazón, estás tan seguro y confiado en quién has puesto tu fe. Que si no, de lo contrario, vas a salir y pasarás toda la semana, pasarás todo el día pensando, ¿y si hoy llega el día? ¿Qué va a ser de tu vida? Acepta al Señor Jesucristo. ¿Y qué mejor? Combo 2x1. Acepta al Señor y te bautizas en la tarde. Te bautizas, ¿sí? Empieza a caminar con el Señor y empieza a caminar con gozo. ¿Sí? Empieza a caminar. De pronto tu amor está frío por el Señor. De pronto has pasado años, pero estás frío. No hay en ti ese, diría, fuego, ánimo de que yo quiero las cosas de Dios. Como este eunuco. De pronto a ti te ha detenido que
problemas, situaciones, 2020, virus, no virus. ¿Qué te ha detenido de seguir y caminar como el Señor? ¿Qué te ha detenido? ¿Qué ha enfriado tu relación con Dios? ¿Qué es lo que te tiene? ¿Estás en un desierto buscando agua? Aquí está la fuente de vida. Pero de nuevo, hasta aquí llega nuestra parte, porque de aquí ya no te podemos seguir empujando. Es una decisión que tú tienes que tomar. Entonces, si hoy aquí hay alguien que quiere aceptar al Señor Jesucristo, vamos a orar. La palabra de Dios nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De hecho, Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta, golpeando y llamo. ¿Cuántas veces Dios ha estado golpeando en tu corazón? Es tiempo de que tú abras la puerta de tu corazón. Entonces, ahí donde tú estás, si hay alguien, y de nuevo, Felipe no obligó al eunuco a hacer nada. Él tomó la propia decisión. Él dijo: para el carro, nos bautizamos aquí. Hoy de pronto Dios te dice: hey, para tu vida, detente y empieza de nuevo a caminar. Pero es una decisión tuya. Entonces, ahí donde tú estás, si hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesucristo, si hay alguien que quiere aceptar al Señor Jesucristo y dice: ¿sabe que yo necesito al Señor Jesucristo? Hoy yo te voy a pedir que tú te puedas colocar de pie. Si tú dices: Señor, yo necesito caminar, yo necesito aceptar al Señor Jesucristo, yo te voy a hacer la invitación. Ponte en pie y vamos a orar. Como tú ves acá, Felipe estuvo al lado del eunuco, caminó. Tú no tienes que caminar solo, el Señor está contigo, pero también estamos nosotros. Entonces, esa es la invitación esta mañana. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, si tú no lo has aceptado, hoy es el día. Dice la palabra de Dios que no endurezcamos nuestro corazón. Entonces, va a dar un momento y le iba a pedir a Janet y Brian si venían vamos a tener un tiempo de alabanza. Y mientras alabamos, quiero que tú lo pienses, ¿sí? Es una decisión muy importante en tu vida. Porque la respuesta que tú des, la verdad, va a ser una respuesta eterna. Es eterna. Entonces, hago la pregunta: ¿hay alguien aquí que quiere aceptar al Señor Jesucristo? ¿Ok? Entonces, también hoy, si ya ustedes son cristianos y creen de todo corazón en el Señor Jesucristo, hoy a las 6 vamos a estar allá en Baby Beach para el bautismo. De nuevo, si en verdad crees en el Señor Jesucristo de todo tu corazón, camina en obediencia, camina como su palabra nos dice. No seas un cristiano tibio, sino párate firme en lo que crees. Vivimos en tiempos donde necesitamos cristianos firmes, valientes, que no le tienen temor a lo que la gente dice, sino cristianos que en verdad creen de todo su corazón, no a medio corazón. Baby Beach queda ahí abajito. Entonces vamos a orar y después vamos a terminar con una alabanza.